creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Y el libro de Lucas comienza hablando de un matrimonio muy especial, que es el de Zacarías y Elizabeth. Y quiero compartir con ustedes acerca de ellos. Lucas 1, versículo 5, cuando lo encuentren me dicen amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, lo dejó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. El 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Palabra del Señor. Y dice su palabra y habla acerca de Zacarías y Elizabeth. ¿Cuántos conocemos esta historia, no? Varón de Dios, una mujer de Dios, somos fieles al Señor. Dice, y recalco de esta palabra, ellos eran irreprensibles, eran fieles, andaban siempre en la presencia del Señor, eran de avanzada edad y todavía seguían cumpliendo con su ministerio. Pero dice la palabra, no tenían hijos. Ellos no tenían hijos. Y no era que para ellos les resultaba algo menor. Es como nosotros que decimos, que pedimos pequeñeces. Para ellos tener un hijo era algo sumamente importante. Lo dice en el versículo 27, dice Elizabeth, el Señor quitó mi afrenta. El Señor quitó mi dolor. Dice que ella se recluyó 5 meses. Y yo decía, 5 meses se recluyó ¿a qué? Quizás tenía miedo, era una mujer grande. Pero después lo voy a contar.
¿A qué me parece que se recluyó Elizabeth? Vamos primero a lo primero. Dice que ellos dos eran justos, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero su situación no les impedía servir al Señor. No les era una excusa para decir, bueno, no, porque Dios no me da esto que yo le estoy pidiendo, no le voy a servir más a Dios. Muchas veces nosotros somos ingratos con el Señor. Oramos 1, 2, 3 veces, un año, bueno, no me contestó al año, bueno, Señor, listo, ya está. No te sirvo más, tiro todo, dejo todo, hasta acá llegó mi fe. Hasta acá. Porque vos sabés, Señor, que yo te sirvo, que yo ayuno, que yo oro, que yo leo, que yo estoy. ¿Y cómo puede ser que tanto tiempo estoy esperando y no llega lo que estoy esperando? Elizabeth y Zacarías eran irreprensibles, justos, y andaban a los mandamientos del Señor. Y no tenían hijos, no llegaban lo que ellos estaban esperando. Dice que cuando le toca a Zacarías ofrecer el incienso, según el orden que le tocaba, a veces era 1, a veces 2 veces en el año. Dice que estaba el pueblo afuera orando y él estaba ofreciendo incienso y se le apareció el ángel del Señor. Y le dijo, Zacarías, ¿qué le dijo? No lea la palabra. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tu oración ha sido oída. O sea, de que no era que él había dejado de orar por eso. Le dijo, Zacarías, tu oración fue oída. Y dice, y tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Glorioso. ¿Cuántos esperan eso de parte del Señor? Levante la mano. Diga, yo espero que mi oración sea contestada. Dice que el ángel se le presentó, le dijo, tu hijo será grande, irá delante del Señor, llevará la palabra, dice, andará delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo y aún desde el vientre de su madre. Hablaba de Juan el Bautista, un hombre predestinado por Dios siglos antes, donde los profetas hablaban y decían, vendrá uno que irá delante del Señor y abrirá caminos. Y qué honra para Zacarías y Elizabeth, después de tanto tiempo de espera, recibir tal regalo de parte del Señor. Pero ¿sabe qué ocurrió? Zacarías no le creyó. Diga como yo. O digan ustedes como vos. Digo, ustedes digan a mí, como usted, pastora Diamela. Porque muchas veces Dios nos dice las cosas, ¿será, Señor? Me parece que no es tan así. ¿Sabe qué? No. Dice que el ángel del Señor le dijo, yo estoy delante de Dios. Y vengo de delante de Dios a traerte este mensaje. Y vos me estás creyendo. Te vas a quedar mudo. Hasta que se cumpla lo que te fue dicho de parte del Señor, porque a pesar de tu incredulidad, Dios va a seguir permaneciendo fiel, te vas a quedar mudo. Y esa es la misericordia de Dios, que cuando nos promete algo, y gracias a Dios por eso, por más que nosotros en el momento dudemos, Él ya lo dijo y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Zacarías dijo, pero ¿cómo va a pasar esto, Señor? Yo ya soy viejo. Mi esposa es estéril, ya estamos grandes los dos. No vamos a andar cambiando pañales. Y él no creyó. O creyó a medias quizás. Como hacemos nosotros muchas veces. Dios te va a bendecir. Sí, bendición espiritual para mi alma. Sí, hermano, Dios te va a bendecir. Porque Él lo promete en su palabra. Nada les va a faltar a sus hijos. Quizás no tendremos para tirar manteca al techo. Pero nada les falta a sus hijos. Él no nos avergüenza, no nos deja pasar necesidad, siempre nos sostiene en nuestra
nuestra mano, siempre nos fortalece. Pero nosotros somos los que dudamos. Y saben que yo sabía que me iba a tocar predicar, estaba ahí en la silla, sentía un dolor acá, yo decía, Señor, ¿será que me va a tocar la palabra? Y yo decía, yo voy a hablar de lo que tú me hablaste. Yo ya había estudiado esta palabra, ya la había masticado, ya se la habían mandado a los jóvenes, la estamos estudiando en el devocional. Pero esta semana me tocó vivenciar esta palabra. ¿Saben que hace como dos semanas más o menos, iba caminando, yo venía de la escuela, le llevaba a David, y algo me dijo, David va a ser abanderado. Y yo dije, no, son emociones mías, son mis sentimientos de anhelar algo. No, Señor, seguro va a ser otro, seguro va a ser algún compañerito, y me ponía a imaginar los compañeritos de David, porque yo no me quería ilusionar. Y pasó, lo dejó, y varias veces eso vino a mi vida. ¿Saben que el lunes cuando estaba, lo dejo a David de la escuela, me dice la señora, quédate que quiero hablar con vos? Yo dije, Señor, ¿qué hizo ahora? ¿Qué pasó? Y me dice, yo quiero hablar con vos, espero que se fuera toda, porque yo quiero que David sea abanderado. Yo dije, bueno, ¿y él se va a animar? Sí, le digo, sí, él se va a animar. Y cuando le digo así, cuando yo digo sí, me acordé que alguien más me había dicho que iba a ser abanderado, pero acá yo más. Y era un mar de lágrimas. Y la maestra me abrazaba y me decía, quédate tranquila, digo, pero yo estoy contenta. Pero ella no entendía por qué yo lloraba. Pues yo había sido como Zacarías, Dios me lo dijo y yo no le creí. Porque muchas veces anteponemos la situación y nos tapa muchas veces soltero un bosque enorme o en todo el poder de nuestro Dios. Él puede hacer lo imposible. Y ella me decía, no es por sorteo, no es por elección, es porque se lo merece, es porque sobresale, es porque es el que más avanzó en estos 2 años. Y yo le decía, gracias Dios, porque esa es tu misericordia. Esa es tu misericordia. En estos últimos 6 meses lo iba a buscar a David y entraba a su sala y me decía, nos llevó 1 año y medio, pero está. Nos llevó 1 año y medio, pero está. Pero está, hermano, no baje los brazos. Si Dios le prometió algo, y no es que Dios me lo haya prometido, pero Dios nunca me dijo no. Y mientras Él no me diga, no, yo voy a seguir orando por eso. Y Él lo sabe. Y yo muchas veces, cuando cantaban los hermanos aquí, yo oraba y le decía, Señor, perdona mi incredulidad, perdóname si en algún momento mi situación dice que yo bajara los brazos, que yo quisiera retroceder, que yo quisiera abandonar. Porque muchas veces, mi hermano, uno le invade la incertidumbre, la incredulidad, el dolor, la tristeza, la frustración. Yo iba llorando en el colectivo y yo decía, voy llorando de alegría, y muchas veces volví a llorar como de tristeza. Pero no era mía, era la obra y el proceso de Dios. Y nos cuesta esperar. Pero ¿saben qué? La situación a Zacarías no hizo que no dejara de ofrecer incienso. No fue un impedimento para que viniera y ofreciera sacrificios. Por más que él estaba quizás ya desesperanzado, ¿no? Diciendo, no, esto no va a pasar, ya está. Yo soy grande, mi hijo nunca va a llegar. Elizabeth y yo vamos a morir solitos los dos, acompañándonos el uno al otro. Pero ellos eran agradecidos con el Señor. Y nunca dejaron de tener ese amor y esa fidelidad al Señor. Y eso remarco de las vidas de ellos. Y eso marcó mi vida. Dice el 20, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuando no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y gracias a Dios. Eso es porque aunque muchas veces nosotros no creemos, Dios nos lo dijo y Dios lo va a cumplir. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir.
Dios lo va a cumplir. Hermano, no dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de orar, no dejes de venir los lunes a la oración, no dejes de ayunar, de pedirle al Señor. No dejes, nuestro Dios es grande, mientras Dios no te diga no, porque muchas veces Dios me dijo que no. Cuando a mí me detectaron la enfermedad o el síndrome en mis articulaciones, lloré al Señor y ayuné a Dios. ¿Y sabe qué Dios me dijo? Que no me iba a sanar. Y yo no me enojé con Dios. Él me dijo, yo no te voy a sanar, porque yo quiero glorificarme en eso. Y cuando uno danza, yo agradecida, porque sé que no lo podía hacer sin la manifestación y la misericordia de Dios en mi vida. Y es Él el que se glorifica, pero Él me había dicho que no, porque Él tenía otro propósito. Pero mientras Él no me siga diciendo que no, voy a seguir orando, y voy a seguir confiando, y voy a seguir agradeciendo al Señor. Dice que el pueblo estaba afuera esperando al sacerdote y se demoraba. Habrán pensado, acá el sacerdote estaba en pecado, vamos a tener que agarrar la soguita y empezar a sacar para afuera, porque la gente juzga, ¿no? Dice que el pueblo estaba afuera esperando y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Permaneció mudo. Imagínense, no podía hablar, no le podía contar a nadie. Y sigue la historia, que cuando se cumplen los días del ministerio se fue a su casa y después de aquellos días consiguió su mujer a Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Saben? Imagínense Elizabeth embarazada y Zacarías no le podía decir, Dios me dijo que voy a quedar embarazada. Y Zacarías no le podía decir, yo ya sé cómo se va a llamar. Y Dios me dijo, imagínense todo lo que él tenía para decirle, no lo podía decir por no haberle creído al Señor. Pero Elizabeth, una mujer fiel, entendió que esto venía de parte de Dios y se recluyó en su casa y dijo algo tremendo: así ha hecho Jehová, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Y mi Biblia de estudio dice, quizás ella se recluyó 5 meses a alabar al Señor. Imagínense, no sé, una mujer 80, 70 años embarazada, o vos, o yo, pidiéndole algo que para nosotros es imposible, que te llegue de repente. Uno llora de alegría, uno llora porque sintió mucho tiempo la carga de un dolor que no podía sanar, que Dios tapaba con su gracia, que Dios la abrazaba. Pero uno llora de alegría y de agradecimiento y no puede dejar de decir gracias Dios, gracias Señor. Ella quizás no entendía todo lo que estaba pasando, pero se refugió en su casa y alabó al Señor. Y le glorificó y le exaltó, porque como le dijo el ángel, tu oración ha sido escuchada. Iglesia, ninguna de tus oraciones cae en saco roto. Dios no tiene hijos favoritos, no tiene privilegiados. No es que Dios es más bueno conmigo, Dios es más bueno con Juan o con cualquiera de nosotros porque nos tiene favoritismo. No, todos pasamos adversidades, todos pasamos luchas, todos pasamos dificultades, todos llevamos nuestra cruz. Dios se glorifica en diferentes tiempos. Cuando empezamos a tratar a David, y esto es una experiencia personal, que empezamos recién, que no sabíamos qué pasaba, por qué no hablaba, por qué le costaba.
Sabe que yo tenía, mi sobrino Máximo era epiléptico. Había tenido muchas epilepsias, muchos problemas neurológicos. Y cuando le empezaron a hacer los estudios, yo empecé a orar y a ayunar por él. Yo decía, Señor, él está sano, no tiene nada, no tiene daño cerebral, no tiene daño a su mente, no tiene daño a su cerebro. Y cuando le hicieron las tomografías, no tenía un rastro de una convulsión. Como que nunca le hubiera pasado nada. Y yo le decía, Señor, si yo clamaba por los hijos de los otros, no podés hacer lo mismo conmigo. Para que usted vea que somos de carne y que nos duele, pero que cuesta. Pero Dios nos da la victoria. Y le pedía perdón al Señor por haber sido tantas veces tan malagradecida con Él, por no saber esperar el tiempo a su fidelidad, por no saber esperar en sus propósitos, y sé que Él se va a seguir glorificando, y sé que Él se va a seguir mostrando su gloria. ¿Sabe? Yo guardo todo lo de mis dos hijos, porque ellos van a ser grandes, van a estar en este lugar, y ellos van a testificar, y van a tener cada estudio bíblico, cada informe, cada papel que testifique la grandeza de nuestro Dios, lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede obrar, es lo imposible. Mi hermano, esto no para que usted diga, la pastora se la pasa hablando de ella. No, yo quiero que usted crea también que Dios puede hacer lo imposible, que Dios puede hacer lo que nosotros no pensamos, no importa cuánto tiempo. Elizabeth, Zacarías eran grandes ya, pero seguían ejerciendo su ministerio. Decirle a que tenés al lado, tenés que seguir ejerciendo tu ministerio. A pesar de, tenés que seguir ejerciendo tu ministerio. Tenés que seguir ofreciendo incienso en el altar. Tu oración ya fue escuchada. Un día esa gloria se manifestará en tu vida. Pero en el mientras tanto, sigamos ejerciendo nuestro ministerio. Sigamos llevando adelante su palabra. Sigamos testificando de la grandeza de nuestro Dios. Sigamos llevándole luz a este mundo que está lleno de oscuridad y tormento. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuando nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. O cuando nosotros queremos bajar los brazos, allí está Él consolándonos y levantándonos. Y muchas veces arrastrándonos a que vengamos a su casa. Yo no tenía ganas de venir hoy, Señor, pero no sé, algo me trajo. Y aquí en este lugar el Señor me reconfortó, me fortaleció, me habló a través de su palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Ese es Dios, que no quiere que te quedes en tu depresión, que no quiere que te quedes en tu dolor, que no quiere que te encierres en tu quebranto. Él quiere mostrarte que está contigo, quiere mostrarte que te va a fortalecer, que te va a levantar. No bajes los brazos, iglesia. Alaba al Señor. Sigue sirviendo y mira la fe de estos dos hombres de Dios. Que no importaba sus circunstancias, ellos se mantenían irreprensibles, justos, sirviendo al Señor, llevando incienso al altar, dándole gloria al único que es digno de recibirla. Y Dios escuchó su oración. Aunque Zacarías quedó mudo hasta el día que circuncidaron a Juan. Cuando lo circuncidan a Juan, dice que todos le decían a Elizabeth, vamos a ponerle Zacarías como su padre. Y ella le decía, no, él se va a llamar Juan. Y él decía, pero nadie se llama en tu familia así, ¿por qué le vas a poner Juan? Él se va a llamar Juan. Dice que Zacarías pidió una tabla y escribió, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron, y cuando él puso su nombre de Juan, reafirmando la promesa que Dios le había dicho, que se había cumplido en su vida, su lengua fue abierta.
¿Y sabe lo que empezó a hacer? Comenzó a profetizar. Comenzó a glorificar. Comenzó a exaltar el nombre del Señor. Ya no había dudas en la vida de Zacarías. Él lo único que podía decir: Señor, tus promesas son fieles. Él te llevará tu palabra. Él hará volver el corazón de los pecadores. Él empezó a profetizar sobre la vida de Juan, conforme el Espíritu Santo le daba que profetizar. Muchas veces el proceso es doloroso, pero quita de nosotros la duda. El Señor quiere quitar de nosotros la duda, la incredulidad. Quiere que le creamos a Él, para que podamos glorificarlo, para que podamos exaltar su nombre. Amén. Póngate de pie, iglesia.